pongan en práctica todo lo que han aprendido en semiología. La semiología es el instrumento que les va a permitir hacer una buena historia clínica, captar los datos de la mejor forma posible. Ustedes, en la medida que han ido practicando la semiología, han ido dándose cuenta que no toda la información que nos brinda el paciente en la anamnesis puede tener una relevancia importante para el diagnóstico. Por lo tanto, ustedes han aprendido a discriminar la información que puede serles útil de la información que puede ser secundaria. Pero también a través de la semiología ustedes han aprendido a identificar signos o conocen los signos porque se les ha enseñado a través de las descripciones semiológicas las características de los signos. Y ustedes en la práctica habrán aprendido a identificar esos signos que son importantes. También en semiología ustedes han llegado a reconocer los síndromes de los diferentes capítulos que ustedes han hecho. Y esos síndromes son los elementos que ustedes tienen que utilizar para que, en base a las etiologías del síndrome o de los síndromes, ustedes hagan un razonamiento clínico y puedan llegar a algún diagnóstico. Fíjense que la secuencia que estoy utilizando en esta introducción de la clase es eminentemente basado en aspectos clínicos. Para nada he utilizado argumentación de exámenes auxiliares, sean de laboratorio o de imágenes. Por lo tanto, si ustedes quieren sacar el máximo provecho a este curso, que con este capítulo creo terminan la parte teórica, tienen que hacer un entrenamiento adecuado de la parte clínica. Si ustedes no interiorizan ahora, en este momento, la medicina interna a su forma de ser profesional como futuros médicos, va a ser bien difícil que interiorice la medicina interna posteriormente. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes no siguen esta secuencia, que gracias a Dios nuestra currícula la mantiene todavía, más adelante ustedes van a sufrir porque se convertirían en grandes pedidores de exámenes auxiliares y no en grandes razonadores de posibilidades diagnósticas, teniendo en cuenta los diferentes diagnósticos diferenciales que los grandes síndromes les pueden dar. Lo bonito de la medicina interna es que ustedes pueden hacer ese ejercicio mental clínico, y lo bonito de la medicina interna es que después de haber hecho ese ejercicio mental clínico, pueden corroborar la sospecha diagnóstica o la pueden alejar con las otras ayudas, que son los exámenes auxiliares. Por lo tanto, los casos clínicos que van a revisar en reumatología y los conversatorios clínicos o patológicos que se les dé son oportunidades importantes para que ustedes vayan desarrollando esa característica que deben de tener, un criterio racional de acuerdo a lo que la semiología les enseña. Por eso es que esto que están llevando ahora tiene que basarse en lo que ya llevaron y que aprendieron y practicaron, que es la semiología. La utilidad de la semiología es esa: permitir hacer una buena historia, permite obtener datos en el examen físico que me permiten plantear un diagnóstico clínico, sindrómico o etiológico de enfermedad, y después de eso corroborar ese diagnóstico con las ayudas de los exámenes auxiliares. ¿Entendieron mi mensaje? Sí, doctor. Muy bien. La otra cosa que quiero decirles es, como yo reviso
la parte 2 del caso clínico que la doctora Inés Segami gentilmente me invitó a participar con ella. Y soy el responsable del último conversatorio clínico. Al revisar los trabajos que ustedes presentan, muchas veces me encuentro con la sorpresa de que no sé cómo llegan ustedes a un diagnóstico si es que no me dan una secuencia razonada de los diagnósticos diferenciales que ustedes han encontrado o de los diagnósticos sindrómicos que le llevan a los diagnósticos diferenciales que ustedes han encontrado en ese caso que se les está presentando. Existe como una brecha inmensa entre el nivel en que se quedan en la parte 1 del caso clínico y cómo llegan al diagnóstico de ese caso clínico. No se entiende del cómo. Y ese cómo es lo que ustedes tienen que ir practicando. Y a eso lo llamo yo estrategia para el diagnóstico. ¿Cuál es la estrategia que ustedes han seguido para el diagnóstico? Para llegar a ese diagnóstico. Para que lleguen a identificar esa entidad que creen que es motivo de la discusión. Entonces, esa estrategia para llegar al diagnóstico es lo que me interesa a mí conocer. Y ustedes ya tienen todos los elementos como para que hagan ese tipo de razonamiento. La otra cosa es, cuando se les da un caso, ustedes están en formación, ustedes todavía no tienen experiencia, y es permitido que se equivoquen. Si hasta los que ya tenemos más experiencia nos equivocamos, ¿cuánto más ustedes? Así que no quieran llegar desde un primer momento al diagnóstico exacto. Lo que interesa en los trabajos que se les da es saber cómo han pensado, qué han razonado. No quiero que hagan una copia fiel de lo que dice el libro o de lo que dice la información que han revisado. Ustedes están, como les repito, en formación. ¿Qué curso están llevando, Gutiérrez? Medicina interna y patología especial, doctor. No, con nosotros, pues patología especial no llevas con nosotros. Ah, ¿Qué curso están llevando? medicina interna. ¿Has revisado el sílabo de medicina interna? Sí, doctor. ¿Qué bibliografía te recomiendan en medicina interna? Los libros como el Harrison, el Farreras, Muy bien. ¿Y qué libros son esos? ¿De qué son? de medicina interna De general. medicina interna. Ujú. Entonces, si están haciendo el curso de medicina interna, pues ustedes tienen que tener como base la bibliografía que se les recomienda de medicina interna. Ya no se les recomienda aquí de semiología, ¿no es cierto, Gutiérrez? No, doctor, ¿Por qué? porque ya pasamos el curso del año Ya pasado. pasaron el curso. ¿Qué libro de semiología has revisado o has leído, Gutiérrez? El Argente y parte del Suros también. El agente y El Suros. el Suros. Entonces, esos dos libros has revisado. Muy bien, y cada uno de ustedes supongo que habrá revisado algún libro de semiología. Espero que sí. Y esa revisión que han hecho en la teoría la deben haber puesto en práctica con los pacientes. Yo espero que sí. Y aquí mi espero que sí es de varias veces, porque la decepción grande que existe es de que ustedes creen que la semiología deben aprobarlo desde el punto de vista teórico y no deben practicarlo con los pacientes. Porque desde el punto de vista teórico saben qué cosa es un crepitante, saben qué cosa es un estertor, o saben qué cosa es un soplo, o saben qué es una artritis, pero desde el punto de vista práctico, cuando se le dice muy bien, demuéstrame eso que estás diciendo, si es que tiene o no tiene el paciente. Ahí viene el problema. Porque la semiología no solamente es aprobar la teoría, la semiología debe ser o debería ser aprobar el examen práctico con demostración de que sí sabes la teoría y que de que esa teoría que sabes la puedes encontrar en el paciente. Y así nos enseñaban antes en la facultad. Desgraciadamente se ha perdido mucho de eso. Solamente hay algunos profesores que siguen ese tipo de práctica. Y eso, desgraciadamente, es lo que lleva al estudiante de medicina a pensar en exámenes auxiliares. Cuanto más descuidamos la semiología,
peor medicina interna hacemos. Y si hacemos peor medicina interna, pues nos volvemos en grandes pedidores de exámenes auxiliares. Y eso tengo que recalcarlos por los grupos que han pasado y que he visto reflejado en los trabajos que han presentado. Entonces, en la bibliografía, para que hagan ustedes las discusiones de estas cosas que están viendo, tienen que basarse en los textos que se les recomienda. La otra cosa, que cuando se les da un caso clínico y por A o B llegan generalmente por intuición o por corazonada, como les digo, a un diagnóstico, por decir, piensan que lo que están viendo es una enfermedad de Behçet. De frente van a buscar enfermedad de Behçet y me ponen de bibliografía artículos recientes de la enfermedad de Behçet. Y toda la discusión de su caso clínico lo centran en la enfermedad de Behçet, como si ya fuera cierto al 100% o un diagnóstico confirmado esa sospecha que han tenido. Y eso no es hacer un ejercicio clínico adecuado. Lo que les estoy recomendando de que tienen que tener como base lo mínimo es sus textos recomendados en la bibliografía de medicina interna. Ahí están los elementos necesarios como para que ustedes hagan un razonamiento clínico adecuado y van descartando las diferentes etiologías para llegar a un posible diagnóstico clínico. Yo no estoy en contra de que lean revistas si es que quieren, pero creo que en el nivel que están ustedes, las revistas les pueden desorientar un poco o los pueden llevar a confusión. Ustedes pueden leer lo que quieran, pero no pueden utilizar todo lo que quieren para justificar esos diagnósticos que yo he estado viendo en los trabajos que han presentado basados en diagnósticos dados por intuición, por corazonada o por un solo hallazgo. Y les pongo un ejemplo. El grupo pasado, una chica plantea un diagnóstico en base a un signo, que es el signo más común en algunas patologías reumatológicas. ¿Y por qué llegué yo a ella? Porque como revisé su trabajo antes de realizar la actividad, a mí me llamó la atención en su comentario que me diga, a mí lo que me llamó la atención fue la presencia de tal signo, y ese signo para mí es muy característico de esta enfermedad que he puesto como diagnóstico diferencial, como diagnóstico etiológico. Así puso en su comentario. Su bibliografía, basado en ese signo, que le llevaba al diagnóstico que ella pensaba que era. ¿Qué cosa había leído ella? Una revista que decía eso. Pero sin embargo, se agarra un texto de reumatología y busca ese signo que ella encontró y que le dio la validez como para plantear su diagnóstico. En los textos dice, este signo es el signo más inespecífico para hacer los diagnósticos de estas entidades, porque casi todas las entidades que cursan con este signo dan este tipo de alteración y que no nos ayuda en el diagnóstico etiológico de estas patologías. Por lo tanto, los estudiantes de medicina tienen que tener una visión de 360 grados. O sea, todo el espectro de posibilidades y la visión y el pensamiento tiene que ser multiplanario, es decir, deben tener múltiples planos, no solamente un solo plano, para que tengan la certeza de que casi nada se les puede escapar. Y fíjense que no estoy diciendo para que tengan la certeza de que nada se les puede escapar, sino casi nada se les puede escapar. ¿Quién les puede discutir un diagnóstico al cual ustedes llegan cuando su diagnóstico está basado en una buena historia clínica, en un buen examen físico y en hechos palpables, indubitables, que la historia les puede presentar? Como se les presenta historias
hechas por otras personas, examen físico hechos por otras personas, pues ustedes tienen que confiar que lo que les presentamos son hechos que han sucedido en algún momento con algún individuo que ha sido nuestro paciente y que nosotros no estamos inventando nada ni estamos poniendo nada para que ustedes caigan o para que se les engañe. Por lo tanto, la información que se les va a dar en las historias son las necesarias para que ustedes puedan desarrollar un razonamiento lógico para que puedan llegar a un diagnóstico lo más cercano posible a la realidad. Entonces, bibliografía que van a revisar para estas cosas, primero los textos recomendados de medicina interna y después libros especializados, si es que quieren, de reumatología o de la especialidad que hagan, y tienen que retornar a revisar los textos de semiología para que hagan el planteamiento de sus diagnósticos sindrómicos. La medicina basada en problemas es esta. Los síndromes son grandes problemas. Los síndromes son grandes problemas. ¿Por qué? Porque un síndrome es la acumulación de signos y síntomas que tienen una fisiopatología común que las explica, pero que tienen diferentes etiologías. Por lo tanto, esas diferentes etiologías de ese síndrome que estoy estudiando es mi problema o son mis problemas, como quieran llamarlo ustedes, en plural o en singular. Lo importante es que ustedes estudien esos problemas y lleguen con una lógica a plantear un diagnóstico adecuado. ¿Está bien, Gutiérrez? Cristian, Sí, doctor. ¿entendieron? Sí, Tú solo, los demás no. Sí se entendió, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la clase de artritis reumatoidea. ¿Ven mi diapositiva? sí, doctor, sí se lo graba. ¿Lo ven? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿ven mi puntero? Para usar este nomás. Sí se ve su puntero. Sí se ve. Bueno, la artritis reumatoidea es una enfermedad, prototipo de enfermedad inflamatoria articular. Su nombre es un nombre antiguo, muy antiguo, que en algún momento se quiso cambiar porque para algunas personas no significa nada. El prefijo art significa articulación y el sufijo itis significa inflamación. En la segunda palabra, el término reuma es un término acuñado, se dice, se le atribuye a Galeno. Y él quería decir con reuma una dolencia que afectaba el aparato locomotor, que era el resultado de la emisión de unos fluidos que emanaban desde el sistema nervioso central. Se dice que él pensaba que esos fluidos emanaban desde la pituitaria. Y oideo es un sufijo que significa parecido a. Parecido a. Entonces, si analizamos la palabra, diríamos que la artritis reumatoidea es una inflamación de las articulaciones que se parece a los dolores originados en el aparato locomotor por un fluido. Y eso no dice nada, ¿no? Pero, como este nombre se utiliza ya desde hace mucho tiempo y tenemos ya incorporado en nosotros la idea de que la artritis reumatoidea es esa enfermedad que deforma las manos, pues el nombre no ha sido cambiado y persistimos con este término. ¿Conocieron a Sir William Osler?
no, doctor. Sir William Osler fue un médico inglés que fue invitado a Estados Unidos y fue el creador de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Sir William Osler decía que estudiar medicina sin obras de texto, o sea, sin libros, es como navegar por un mar del que no existe cartografía. O sea, no tengo los elementos necesarios para orientarme en ese viaje en el mar. Y estudiarla sin pacientes es como no ir al mar. Por lo tanto, para ser buen médico necesito conocimientos teóricos y también necesito la práctica clínica. Eso es lo que nos decía este señor, que si estudiamos sin libros, no tengo ninguna guía, y si estudio sin pacientes, no tengo en quién practicar eso que leí en mis libros, y por lo tanto igual no aprendo, soy eminentemente teórico. ¿Ven este hermoso cuadro? Sí, doctor. Este cuadro se llama Paseando en bote por el río Sena. Es un paisaje, ¿no es cierto?, donde se ve una casa, árboles alrededor de la casa. Esto de acá es un muro con una puerta que separa la casa de este jardín. Después viene una orilla donde empieza el lago y acá se ve un velero. Y acá se ve un bote. Y en el bote yo veo a dos personas que por las características me parecen que son damas. Y veo un remo y el agua del lago. Entonces, esta representación pictórica es obra de un gran pintor, Augusto Renoir. Pertenecía a la escuela impresionista. Esta escuela trata de dar alegría con este tipo de pintura. Sus colores son vivos. ¿Por qué se llama impresionista? Porque si yo veo el cuadro desde muy cerca, no logro diferenciar con precisión los perfiles de los personajes ni de los objetos que representa. Pero si lo veo desde lejos, se ve mucho mejor. Sí puedo identificar a lo que estoy viendo. Entonces, esta escuela impresionista reflejaba la naturaleza con alegría y con colores vivos. Y Renoir fue uno de los representantes máximos de esta escuela. Y ustedes dirán, ¿por qué cosas dirían ahorita? ¿Alguien qué se le ocurre? ¿Qué cosa me preguntaría? Díganlo rápido antes que, para no dormirme yo tampoco, ¿eh? ¿Qué me preguntarían presentando este cuadro? ¿Ya se durmieron? ¿Dónde van? Se le preguntaría. ¿Dónde van? ¿Quién ellos? Buenos días, doctor. Yo le preguntaría. Ajá. Bueno, no podemos saber a dónde van. Están remando en el lago. Un lago es un acúmulo de agua que está cerrado, entonces no pueden trasladarse a ningún otro sitio, tienen que dar vueltas en el lago. Entonces la pregunta no es esa. ¿Cuál sería la pregunta que me harían? Doctor, ¿por qué puso el cuadro en la... Ajá, ahí quédate. ¿Por qué nos presenta esto? ¿Y qué tiene que ver este cuadro con qué estamos hablando? con artritis reumatoide? Claro, ¿qué tiene que ver el cuadro con la artritis reumatoidea? Pues sí tiene que ver. Además de la belleza, y si no han conocido esta pintura, en internet pueden ver un montón de pinturas de Renoir. En la colección del comercio también de hace años salían unos libros muy bonitos con las pinturas de Renoir. Ahí pueden ver esto también. Tiene que ver con él. Este Renoir, fíjense, elegantemente vestido, en las dos fotos tiene dos tipos de sombrero, está sentado aquí en una gradas de la escalera de su casa y acá está sentado en una silla hermosa con esterilla
que antes se veía muchísimo en las casas, ahora ya se ve menos porque los muebles han cambiado de forma y de estilo. Pero sin embargo, si miran sus manos, tiene manos que llaman la atención. En esta figura yo veo una gran deformidad de sus metacarpofalángicas. Acá está fumando su cigarrillo, se ve algo de deformidad en sus manos. Entonces, Renoir fue un pintor que padeció la enfermedad, tuvo artritis reumatoidea. Y a pesar de tener la enfermedad, este señor pintó cuadros muy hermosos y bellos. La enfermedad no fue una limitante para desarrollar su actividad artística. Y gracias a su persistencia, a pesar de sus dolencias, él nos dejó cuadros muy hermosos que podemos apreciar hoy día. Se dice que pedía que le ataran los pinceles a los dedos para que él pudiera realizar sus hermosas pinturas. Entonces, es la razón por la cual les presenté ese cuadro, para que sepan que el hombre puede sobreponerse a sus limitaciones porque el hombre es un ser que tiene mucha fuerza de voluntad. Y Renoir es un ejemplo de eso. Esta es una enfermedad que, si bien es cierto, tiene predilección por el aparato locomotor y que dentro de los diagnósticos sindrómicos preferentemente cursa con poliartritis crónica, es una enfermedad, les repito, que no solamente compromete el aparato locomotor. Por lo tanto, se dice que la artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica, porque además del aparato locomotor puede comprometer otros órganos o sistemas. Es una enfermedad cuya etiología se desconoce. Se postula que podrían haber microorganismos que podrían ser los causantes de la artritis reumatoidea, pero hasta ahora no está demostrado ningún agente etiológico específico. Pero sí existen múltiples factores que tendrían que ver con el desarrollo de esta enfermedad, como lo vamos a ver. Y es una enfermedad en la cual hay producción de autoanticuerpos y es una enfermedad en la cual la inmunidad está alterada. Desde el punto de vista epidemiológico, los datos epidemiológicos pueden ser buenos o no tan buenos o en realidad no existir. Eso va a depender de las regiones. Los países del primer mundo son los que tienen mejores datos epidemiológicos. En general se dice que la prevalencia en la población mundial es de 0.8% y el rango va de 0.3 a 2.1%. Esta es una enfermedad que más frecuentemente ataca a mujeres. Y la relación es que por cada 3 mujeres hay un hombre que puede hacer la enfermedad. Es una enfermedad que tiene distribución mundial, por lo tanto, no existe ninguna región del mundo donde no hay artritis reumatoidea. Es una enfermedad que no tiene que ver nada con el clima, no tiene que ver nada con la altitud, no tiene que ver nada con las razas. Todas las razas son afectadas, pero existen algunas peculiaridades. Por ejemplo, donde se ha visto menos incidencia y severidad en gente que desarrolla la enfermedad y que vive en el África, en la zona subsahariana, pero en la parte rural. Y también se ha visto que los negros que viven en el Caribe tienen menor incidencia y severidad de la enfermedad. A medida que avanzamos en edad, las diferencias de acuerdo al sexo se van perdiendo. Por lo tanto, cuanto más viejos somos, esa distribución o esa relación que existe se va volviendo más paritaria. En Occidente, que es donde mejores estadísticas hay, se ha visto que la prevalencia en gente de raza blanca es de 0.5 a 1%. Un estudio epidemiológico bien realizado en el Congo, sobre todo en su capital, que es Kinshasa, demostró que la prevalencia en gente de raza negra es de 0.6%. Y en Estados Unidos,
los datos epidemiológicos de prevalencia son dispares. La gente aborigen americana, es decir, aquellos que pertenecen a los diferentes grupos tribales, tienen una prevalencia de artritis reumatoidea de 5 a 6%, a diferencia de la gente de raza hispana que vive en Estados Unidos. La prevalencia es de 0.45%. Y la prevalencia en gente de Estados Unidos que tiene ascendencia asiática es de 0.69%. Y los afroamericanos tienen una prevalencia de 1.02%. Por lo tanto, en Estados Unidos, la prevalencia más alta de esta enfermedad se ha visto que lo tiene la gente que son nativos americanos. En los estudios que se han hecho en relación a la mortalidad, antes se decía que la mortalidad de la artritis reumatoidea era tan igual como la mortalidad de la gente que no tiene artritis reumatoidea. Pero en estudios posteriores se ha visto que la mortalidad en gente con artritis reumatoidea puede estar alterada y puede haber mortalidad más tempranamente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen artritis reumatoidea y que tienen factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué cosa es lo que se ha visto en estas personas? Que si tienen AR y son hipertensos, este factor de riesgo les eleva la mortalidad a estos pacientes en un 18.6%. Cuando hay hiperlipidemia, 9.9%. En aquellos que tienen diabetes mellitus y artritis reumatoidea, 6%. Y en aquellos que son obesos y que tienen artritis reumatoidea, 4.4%. Esos son datos también de estudios realizados en Estados Unidos. Un grupo de enfermeras que se dedican a ver pacientes reumatológicos, porque en Estados Unidos existe la especialidad de enfermería reumatológica, hicieron un estudio con los pacientes o con las pacientes con artritis reumatoidea. Estudiaron solamente mujeres y vieron que las mujeres con artritis reumatoidea, comparadas con mujeres que no tenían artritis reumatoidea, las que tienen AR tienen mayor mortalidad, o encontraron que tenían mayor mortalidad. Y vieron ellas en ese grupo de pacientes que estudiaron que esta mortalidad estaba bastante relacionada con manifestaciones cardiovasculares y con manifestaciones respiratorias. Y ellas, cuando estudiaron a este grupo de pacientes mujeres que tenían la enfermedad y eran seropositivas, se dieron cuenta que había 3 veces más mortalidad cuando tenían compromiso respiratorio, comparando con las mujeres que tenían artritis reumatoidea y que eran seronegativas. Muy bien. ¿Alguien me quiere decir qué cosa entiende por seropositividad o seronegatividad?